Hola, ¿cómo están? Yo soy su amiga Carla Vázquez y bueno, los invito a que nos acompañen aquí en este que es su programa. Hoy vamos a hablar acerca de hermanos con discapacidad. Ya estamos aquí en su programa Voz Es. Hoy vamos a hablar acerca de hermanos con discapacidad y para hablarnos de este tema, bueno, nos acompaña nuestra querida psicóloga Alondra Álvarez. ¿Cómo estás, psicóloga? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, siempre es un placer tenerte aquí. Gracias a ti por la invitación. Oye, este tema se me hace muy interesante porque cuando hablamos de discapacidad siempre enfocamos la mirada hacia otras partes, pero ¿qué hay de los hermanos? Pero antes de llegar a ese punto me gustaría que nos hablara sobre la importancia que es contar con un hermano. Bueno, es establecer estos vínculos de complicidad, ¿no? Por ejemplo, o una situación de apoyo, ¿no? Tal vez de pequeños más sea la parte del juego, de tener un compañero de aventuras, de travesuras, pero más adelante en la vida adulta se vuelve un apoyo, ¿no? Tanto hermanos mayores con menores, o sea, no importa, ¿no? El mayor se puede apoyar en el menor y viceversa. Entonces, más que nada es ese vínculo de complicidad y de apoyo. ¿Y cuáles son los sentimientos que se empiezan a experimentar al saber que va a llegar un nuevo miembro de la familia? Bueno, depende mucho también de cómo lo manejen los padres. Si los padres desde el inicio plantean esta idea al hermano mayor de la llegada de su hermano como algo positivo para su vida porque puede ser un apoyo justamente, creo que el hermano mayor va a experimentar estos sentimientos positivos, pero Claro. También aquí entra un tema muy importante, la planificación familiar, ¿no? Sí. Si es un niño que tal vez no estaba planeado, tal vez el sentimiento de los padres no sea como el adecuado o al principio no sea como de aceptación y entonces eso lo transmiten a los hermanos mayores, ¿no? Y entonces es como, no, pero el bebé y ni siquiera se acercan a acariciar la pancita, por ejemplo. Entonces depende mucho de lo que transmitan los padres y esta parte también de la planificación familiar. Y en este caso, ¿qué pasa con la familia? Digo, ya sabemos que va a llegar un nuevo miembro de la familia, pero ¿qué pasa cuando sabemos que la personita que va a llegar pues tiene alguna discapacidad? Bueno, cuando se sabe que tiene una discapacidad, creo que se puede empezar a hacer un trabajo con la familia en conjunto. Yo creo que se ha enfocado al trabajo con los padres, pero es importante también hacer o involucrar al resto de la familia, es decir, abuelos, tíos y a los hermanos. Esto cuando se detecta en el embarazo una discapacidad o una dificultad. Cuando nace el bebé, por ejemplo, hay condiciones como el autismo que no se pueden prever, ¿no? Que se va viendo a lo largo del desarrollo. Ese tipo de situaciones más bien es la intervención ya cuando el bebé es parte ya de la familia, ¿no? Y ya está ahí. Pero sí tiene que haber una intervención psicológica para el apoyo, porque es como un proceso de duelo. Los padres o la familia entera esperaba al bebé perfecto. Claro. Sin embargo, con el paso del tiempo se van dando cuenta que hay un síndrome, un trastorno, y es complicado enfrentarse a que no es perfecto, ¿no? Esa perfección que esperaban ellos no llegó. Sí, claro. Y digo, poniendo entre comillas, ¿no? Lo perfecto. En este caso, digo, primero deben de trabajar los papás quizá esta parte, digo, a lo mejor ellos dicen, es mi duelo, pero ¿qué pasa con los hermanos? Están ahí al lado viendo cómo el papá o la mamá están, ¿y ahora qué hacemos? Así es, y que incluso a veces llegan a escuchar que los papás expresan estos sentimientos de impotencia, ¿no? De estoy cansada, ya no puedo, no sé qué hacer, y entonces el hermano, a nosotros. Exacto, ¿no? Y el hermano mayor se queda también como, pues, ¿qué hago yo, no? Y hay que darle también a él una voz y un espacio para que pueda expresar estos sentimientos que son válidos, pero que tiene que aprender a manejarlos. Claro, y en este punto, digo, ya hablamos cuando la llegada con un hermano, pero no con discapacidad. Entonces, ¿qué sentimientos son los que vive un niño o un hermanito que sabe que su hermanito va a tener una discapacidad? Pues puede ser, te digo, desde el punto de cómo lo manejen los padres, porque si los padres lo aceptan o buscan la forma o buscan ayudas para aceptar a este niño con discapacidad o ayudarlo y trabajar en conjunto,
creo que el niño mayor o el hermano va a presentar también un sentimiento positivo, ¿no? Y va a entender lo que es la discapacidad. Creo que también los papás ahí tienen que ser muy claros sobre qué es lo que le pasa al hermano con discapacidad. Y hay que saber usar el lenguaje adecuado. Por ejemplo, muchas veces decimos, está enfermito, ¿no? Claro. Cuando en realidad la discapacidad muchas veces no es una enfermedad, es una condición. Y entonces creo que explicarle al hermano la edad que tenga, explicarle claramente lo que pasa con su hermano, qué puede hacer, qué le cuesta trabajo. No es que no lo pueda hacer, es que le cuesta un poco más de trabajo y que necesita ayuda. Creo que ese tipo de comunicación es la que va a ayudar que el hermano acepte y se sienta mejor con el hermano con discapacidad. Claro, y digamos que los papás están en su mundo, estamos como aquí y el niño está solo, ¿no? Viendo todo el panorama. Aquí, ¿cómo es el sentir? ¿Cuál es el sentir de esta personita? Digo, a lo mejor de soledad. Sí, muchas veces hemos tenido casos, o bueno, yo he presenciado casos en donde los hermanos pues son relegados, ¿no? Porque tú sí puedes hacerlo, tú sí puedes ir solo a la tienda, vete, tú sí puedes ir solo a la escuela, ve tú solo, yo me voy con tu hermano, tienes eventos, lo siento, necesito estar con tu hermano, pero aquí es importante darnos cuenta como padres que ambos niños son igual de importantes y que a final de cuentas cuando queremos beneficiar a uno, terminamos perjudicando a otro. Entonces aquí siempre hay que tener en cuenta que a los hermanos se les tiene que dar en igualdad de condiciones, ¿no? A pesar de la situación, ¿no? De si tiene discapacidad o no. Y habría ocasiones en que los niños a lo mejor no lo expresen con palabras, ¿no? Pero a lo mejor con acciones. Sí, a lo mejor que te hagan berrinche, que quieran llamar tu atención, supongo. Sí, por supuesto. Incluso o hacerle la maldad al hermanito, ¿no? Pegarle o quitarle un juguete o hacerlo enojar con algo que sabe que lo enfada, ¿no? Entonces sí, por supuesto que hay actitudes de ese tipo, dependiendo de cómo lo manejen los padres. Claro, la comunicación es indispensable y ya me lo dirás durante el programa. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Claro que sí. Ya volvemos aquí en Voz Es. ¿Sabías que crecer junto a un hermano es una fuente de aprendizaje? Ya estamos de regreso y estamos hablando acerca de hermanos con discapacidad. Y para hablarnos de este tema está con nosotros la psicóloga Alondra Álvarez. Nos quedamos hablando justo de la comunicación, de lo importante que es que los papás pues hablen con sus hijos. Y supongo que esto nos va a ayudar para la pregunta que sigue. ¿Cómo podemos fomentar una buena relación entre hermanos? En esta situación de hermanos con discapacidad, creo que es muy conveniente, primero, que los padres estén informados sobre la discapacidad y lo que implica la discapacidad que presente su hijo, porque eso les va a ayudar a que ellos de manera clara puedan explicarle al hermano qué es lo que está pasando, qué puede hacer su hermano, qué le cuesta más trabajo, incluso esta parte de tú lo puedes ayudar, tú le puedes enseñar y también hacer como un intercambio. Tal vez tú le puedes ayudar en algunas cosas, pero él te va a ayudar en otras. Claro. Te va a hacer más paciente, no sé, vas a aprender otras formas de comunicarte en el caso de los chicos sordos, ¿no? Entonces creo que primero es eso, que los padres estén informados para que puedan comunicar de manera clara lo que es la discapacidad de su niño. Y es que a veces podemos llegar a pensar, no va a entender. ¿No? ¿Para qué le digo o para qué me des gasto si ahorita está muy pequeño, no va a entender? Pero a lo mejor ellos no necesitan las grandes explicaciones. Sí, no, creo que de hecho, si empezamos a hablar de las diferencias entre humanos desde muy chiquitos, creo que conforme van creciendo, la diferencia o la diversidad se va haciendo parte de uno, ¿no? Yo trabajo en un centro, en Descubre, estoy ahí de voluntaria y hemos tenido talleres en donde hay chicos con discapacidad y sin discapacidad. Y entonces los niños sin discapacidad preguntan, ¿pero por qué ella lo hace más lento o le das otro material? Y se les explica que, bueno, ella lo hace diferente o ella necesita otro material para poder terminar al mismo tiempo que tú o necesita un poco más de ayuda, ven, ayúdame, vamos a terminar junto con ella, no sé. Y los niños lo aceptan, para ellos es algo normal, ¿no?
Al hablar de hijos con discapacidad, también sabemos que hay un panorama en el cual, pues quizá solo se queda un papá, ¿no? O una mamá y ya, o sea, no hay como para dónde hacerse, ¿no? Que nada más a lo mejor está un pilar. Pero ¿qué hay cuando los dos trabajan para la educación de sus hijos, digo, con y sin discapacidad? Creo que es lo más conveniente, ¿no? Lo ideal, que ambos padres se involucren en la educación de sus hijos, con y sin discapacidad. Lo que pasa en las familias con hijos con discapacidad es que generalmente, y todavía está este estigma de que se le culpa a la mamá, ¿no? Sí. De que se le responsabiliza porque el niño salió con una discapacidad por su culpa. Y entonces los padres se alejan o hay un rechazo, ¿no? Con el niño. Y entonces, pues sí, lo llevo a la escuela y lo dejo, pero no pregunto cómo le va, qué puede hacer, qué logró esta semana. Y la madre tiene esa carga, ¿no? Entonces es ella quien está con el niño, incluso hasta dejan de trabajar porque el niño necesita ir a una escuela en cierto horario, la mamá tiene que recogerlo, etcétera. Lo conveniente aquí es que ambos padres trabajen para la aceptación del niño, en este caso. He visto casos en los que, por ejemplo, la mamá se dedica por lo regular a los hijos que tienen una discapacidad y el papá con el resto de los hijos. En este caso, a lo mejor y yo, ¿no? Que estoy mucho tiempo con mi papá, digo, pues extraño a mi mamá, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo entiendo que mi hermano o mi hermana necesita pues más apoyo, pero yo, ¿dónde quedo? Claro, ¿no? sí, y es eso también lo que se tendría que lograr con esta educación en donde se involucren ambos padres, porque en el caso de los niños con discapacidad, que son hijos únicos, bueno, pues ahí se va solventando, ¿no? Creo que en algunas discapacidades tal vez los niños no perciben quién pasa más, sí lo perciben, pero de forma diferente, quién pasa más tiempo con él, o quién es quien lo lleva a sus rutinas, ¿no? Pero hay ciertas discapacidades donde sí también se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, los chicos con ceguera o con sordera, que se pueden dar cuenta de esta parte afectiva, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, que eso ya es otro panorama. Sí, por ejemplo, el autismo, ¿no? Que probablemente no percibe esta parte afectiva, solo se enfoca, bueno, mi mamá o la figura de mujer es la que me lleva a la escuela, todo, ¿no? Y entonces, si el padre no se involucra, pues a él no le afecta en realidad en esa parte, ¿no? Porque la que le hace las rutinas es la mamá. Cuando el padre intenta tal vez meterse en la rutina, tal vez sí lo siente extraño, ¿no? ¿Qué haces aquí? Ajá, exacto, porque ellos son muy rutinarios. Sí. Pero si hay un trabajo en conjunto, eso le va a ayudar también al chico, en este caso con autismo, a ser un poco más flexible, ¿no? También me he dado cuenta que por ejemplo, si yo tengo discapacidad y yo ya estoy muy acoplado o acoplada con mi mamá, es como, quiero a mi mamá. Sí, y es que también caemos en el error de ser como sobreprotectores. Y entonces, si yo veo que a mi niño le cuesta trabajo, no sé, agacharse por un juguete, es como, no, yo lo agarro por ti. Y entonces el niño empieza a hacerse dependiente de la madre o del cuidador primario, ¿no? Puede ser madre o padre. Y entonces el niño no aprende a agacharse bien y espera que alguien más lo haga, y cuando no hay alguien se estresa o busca a alguien que lo ayude y se crea esta codependencia. Sabemos que trabajar o estar muy cerca de una persona con discapacidad suele ser complicado, ¿no? Por todo lo que requiere. Y digamos que hablamos de diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Hay unos que sí pueden ser más, pues que tú puedes hacer tus cosas, ¿no? Sin problema y sin necesidad de que esté alguien acompañándote. Pero hay otras discapacidades que sí necesitan de un acompañamiento diario. Así es. Digo, en este caso, ¿cómo podemos equilibrar esa situación? Digo, porque sí, yo sé que mi hijo me necesita, pero también él me necesita, ¿no? Sí, y de hecho creo que entender que una forma de ayudarlos es crear una independencia o dejar que ellos cometan errores como un niño sin discapacidad, es ayudarlos a ser un poco más autónomos. Y entonces no le va a cargar tanto el peso al hermano mayor en un futuro, por así decirlo, ¿no? Porque, pues, los padres en algún momento no van a estar. Y entonces, eso se me hace muy interesante. Exacto. Entonces, quien se va a quedar con la responsabilidad o quien se supone que se queda con la responsabilidad es el hermano, mayor o menor. Pero si hacemos al chico con discapacidad independiente,
no se le va a cargar tanto la mano. Regresando de la pausa te voy a platicar un caso que justamente da con este punto que estás tocando. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¿Sabías que 1 de cada 20 niños menores de 14 años vive con alguna discapacidad moderada o grave? Ya estamos de regreso y estamos platicando sobre hermanos con discapacidad. Psicóloga, tú antes de irnos al corte mencionabas sobre esta responsabilidad que pueden llegar a tener pues los hermanos, ¿no? Como que quizá querer tomar el papel de mamá o papá. Pero ¿cómo lograr para que esto no pase? Porque no está bien. Es un trabajo que creo que tiene que ser desde la llegada del niño con discapacidad o desde la detección de la discapacidad, ¿no? Porque entonces, así el niño o el hermano sin discapacidad va a crecer, ¿no? Sabiendo que no es responsable o que sí ayuda, que sí apoya, pero que en este momento al menos papá y mamá se hacen cargo de ambos, no solo de su hermano con discapacidad. Y ese es un trabajo también que los papás tienen que hacer desde la detección de la discapacidad, o que tendrían, ¿no?, que hacer, es el ideal. Que recibir un apoyo donde ellos puedan visualizar o darse cuenta o hacer conscientes de que ellos son responsables de ambos niños o de los 3 niños o de los que sean, no solo del niño con discapacidad. Y entonces, cuando ellos se hacen conscientes de esta parte, también apoyan a los hermanos sin discapacidad para que no se adjudiquen este papel de madre o padre. Y entonces le dan espacio a cada niño, ¿no? Como niños, como hermanos. Más adelante, cuando van creciendo, sí es un poco más complicado, pero creo que también ahí depende de ese trabajo que se haya hecho anteriormente. Porque si los papás aprendieron a ser autónomo a su niño con discapacidad, hasta donde sus posibilidades lo permitan, claro, eso le va a permitir al hermano sin discapacidad tener menos carga, por así decirlo. Porque si no le enseñamos a nuestro niño con discapacidad ni siquiera a atarse los cordones de las agujetas, de los tenis, entonces de grande o de mayor, el hermano que esté como cuidador va a tener incluso que amarrarle las agujetas, ¿no? Sí, claro. En el corte platicábamos el caso, ¿no? De un hermano que al morirse la mamá, pues él se hace responsable. Pero cuando se da cuenta que su hermano no hacía muchas de las cosas que a lo mejor eran básicas y que él podía hacer. Claro. Y le empieza a enseñar a vestirse, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo eso después de tantos años no lo sabía o no tenía esa conciencia de hacerlo? Y ahora ya él se viste solo. Por eso es importante también que los padres se informen de lo que implica la discapacidad de su niño, ¿no? ¿Qué sí puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar? Aceptarlo también, porque incluso hay papás que dicen, no, yo quiero que mi hijo, no sé, a fuerza termine la preparatoria, y es como, bueno, puede leer, puede escribir, pero tal vez no adquiera los conocimientos de la preparatoria, ¿no? Hay que aceptar también eso, pero entonces te enfocas en otros aspectos, como de habilidades para la vida, ¿no? Para ser autónomo, no sé, hacerte una comida sencilla probablemente, ir al súper o ir a una tienda a comprarte algo, ¿no? Lavar tu ropa, cepillarte, incluso hasta bañar, ¿no? Creo que en ese momento es cuando los padres pueden apoyar, ¿no? O dejar algo para el que va a cuidar al chico con discapacidad. Entonces, cuando se informan y saben precisamente las implicaciones de la discapacidad, creo que es ahí de donde se puede partir. Y también se puede dar el caso de que los niños que tienen un hermano con discapacidad a lo mejor no se sienten dentro de un entorno porque, bueno, a lo mejor y les van a preguntar sus amigos, ¿qué le pasa a tu hermano? ¿Qué tiene? ¿Por qué hace esto? O a lo mejor y juzgar y discriminar de cierta forma, ¿no? Ya sea al hermano con y sin discapacidad. Sí, claro. Y de hecho creo que justo por eso yo recomendaría que se hiciera el trabajo desde la detección, ¿no? Porque así el niño va a saber responder ante esos comentarios que a veces los niños no tienen cómo, ¿no? O no se percatan que pueden ser dañinos. Pero el hermano sin discapacidad, puede dar respuestas contundentes y claras hacia sus compañeros. Y entonces también aquí valdría la pena hacer círculos de apoyo o talleres o, no sé, reuniones de hermanos
que tienen, o bueno, de chicos que tienen hermanos con discapacidad, porque ahí también se comparten experiencias y se nutren de otras experiencias. Claro, y eso es importante, no sentirte solo. Así es. Sí, es como los talleres para padres, una situación en donde comparten experiencias, comparten, no sé si conocen sobre alguna institución en particular que apoye con recursos económicos, con estudios, etcétera. Así como se hace con ellos, también con los hermanos o con el resto de la familia, Claro. ¿no? Oye, ¿y es necesario acudir a terapia familiar, o sea, una terapia todos? Sí, yo la verdad, sinceramente lo recomendaría porque es esta parte del duelo, para empezar, de la pérdida del niño que esperábamos y que no llegó como esperábamos. Aceptar la diversidad, porque es parte del ser humano. Y también este apoyo, ¿no? Porque a veces las mamás, y era lo que comentábamos, las mamás se sienten culpables o las culpabilizamos, y entonces ellas también necesitan el desahogo. El padre también necesita entender que no es una situación de la madre, ¿no? Claro. Que es una situación, no sé, sí puede ser genética, pero ahí ambos están involucrados, claro. pero que también la mamá necesita el apoyo de él y que él se involucre y que él acepte al niño. Y por supuesto el resto de la familia, porque ahorita estamos hablando de hermanos y claro que los hermanos también necesitan tener un espacio donde se les pueda escuchar y que se les pueda dar herramientas para que ellos apoyen a sus hermanos con discapacidad. Pero también están las abuelas, los abuelos, etcétera, ¿no? Que también valdría la pena que ellos pudieran tener ese espacio para expresar. Sí, claro, para involucrarse. Por supuesto. Y porque a final de cuentas, si no está mamá, pues recurrimos a veces muchas veces con los abuelos, Sí. ¿no? Así es. ¿Nos podrías compartir tus datos? Sí, claro. Estoy ahorita como voluntaria en un centro, Descubre Centro Psicopedagógico Integral Morelense, AC, y nos pueden encontrar en Facebook como Descubre AC. Ahí pueden dejarnos inbox por si les interesa recibir algún servicio. Muchísimas gracias, Alondra. Muchas gracias a Qué ti. rápido se nos fue esta charla. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también a usted que nos vio. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos en la próxima emisión.